Un día, escuchando los cuentos de otros, surge la idea de contar los cuentos propios a través de las historias de las aves y sobre ellas, porque ellas inspiran, acompañan, vigilan y se apropian del pensamiento y de la obra de quienes las han visto y las han escuchado atentamente. Ocupan el universo de las preguntas y respuestas de quienes habitamos el país con mayor biodiversidad de especies de aves. Un podcast para contar sobre ellas y sus intrincadas historias. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que se titula Abuelo de Pájaro, porque Colombia es el país de las aves. Yo soy María Fernanda Urdaneta y quiero de ahora en adelante entregar a ustedes este espacio. Les recomiendo que se suscriban a nuestras redes para que de esta forma puedan recibir las notificaciones sobre cada nuevo episodio y no perdamos el contacto. Este es un formato nuevo para mí. Me confieso consumidora de algunos programas, sin embargo, es el primero que me animó a producir. He visto que es una manera muy abierta, bonita y accesible de contar historias y que acompaña la búsqueda de nuevos mundos, pero desde adentro, desde donde cada cual decide compartirlo. Ahora yo quiero compartir con ustedes la razón por la cual Abuelo de Pájaro fue el nombre que escogí para llamar a este podcast. Se me ocurren dos razones, dos maneras distintas de poderlo ver. La primera es que Abuelo de Pájaro puede ser una forma coloquial de decir algo que va a suceder rápidamente. Por ejemplo, cuando uno dice, yo hago esto, abuelo de pájaro. Acá queremos ser breves, aunque sustanciosos. En cada episodio se desarrollará una historia y veremos la manera como ésta conecta a humanos y aves, seres de colores, de tamaños, de formas y de voces diversas. La otra razón por la cual este nombre es el escogido para este podcast se relaciona con la imagen directa que está implicada en la expresión tan gráfica y que vengo escuchando desde que yo soy pequeña. Un ave volando. Esto me lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué es todo lo que puede estar observando un ave mientras está volando? Estamos escuchando el canto de un halcón peregrino. Desde arriba, mientras puede estar volando sobre un potrero o un paisaje con potreros o áreas abiertas, el halcón tiene una visual amplia del paisaje. Observa por dónde discurre el río, por dónde está pasando una carretera, por dónde hay postes o ramas en donde él se podría perchar. Él va delineando sus propios límites en el territorio y va a encontrar la manera propia de comprender ese entramado de relaciones, de todos esos elementos que observa y que forman parte de ese dominio territorial. Este podcast va a ser desde ahora nuestro propio hábitat. Queremos mantener ese espíritu de exploración de temas, de historias y de contenidos que enriquezcan la comprensión de nuestra propia historia. Como las aves rapaces, nos mantendremos perchando vigilantes para poder encontrar los temas y los contenidos y las historias que nos puedan contar en este espacio. Parlotearemos con quienes nos lo permitan para que nos cuenten sus relatos y sus historias, como parlotean loros, guacamayas, tucanes y otras aves cuando a veces andan volando en bandadas. Picotearemos a profundidad sobre las novedades y noticias del mundo de las aves, como picotean los pájaros carpinteros, la corteza del árbol en donde van a instalar sus nidos. Y sin duda, disfrutaremos del sonido de sus cantos, pernoctando cómodamente desde donde nos coja este podcast escuchándolo. Esta iniciativa en realidad se me ocurrió hace unos meses, incluso antes de los tiempos de la pandemia. Estaba caminando a mi casa, escuchando un programa que no me pierdo y que es tanto científico como divulgativo. Al fin y al cabo tengo formación como científica y soy educadora por convicción. Estaba a unos minutos de llegar a casa y terminó ese episodio que me gustó muchísimo porque hablaba sobre selva, plantas, lluvia, mares y personas. Y pensé, ¿ahora a quién se lo recomiendo? Encontré que entre mis amigos, colegas y familiares seguramente hay personas que no encuentran tan atractivo el tema, pero no porque no sea interesante, sino por la manera como era contado. Apuré el paso para llegar lo antes posible a mi casa. Tomé papel y lápiz y comencé a hacer un dibujito en el que se incluyeran mis intereses, mis pasiones y mis amores. Y este es el resultado. Abuelo de Pájaro, el podcast, quiere contar del universo de estos hermosos animales las historias que se dejen contar. Personalmente no encuentro que haya contradicción entre la ciencia y la divulgación. Todo lo contrario, se complementan y son necesarias. Es más, en mi opinión, no hay razón de la una sin la otra. Eso sí, las fronteras de la divulgación y las de la ciencia pueden ser atravesadas desde otras miradas. Y considero que es necesario precisamente en el país que tiene mayor diversidad de especies de aves en el mundo,
seguidos de países como Perú y Brasil. Colombia tiene más de 1900 especies y seguimos describiendo unas nuevas. Aquí, primera picoteada de este episodio. Hace ya unas semanas, una comisión científica que se encontraba en un bosque de la serranía del Perijá, en el norte de Santander, logró determinar a qué especie correspondía el canto de un pájaro que venía escuchando y que llevaban días sin poderlo identificar, es decir, sin poder decir de qué especie se trataba. Una vez aclarado el misterio, se supo que se trataba de una nueva especie de tororoí, que es como se le llama a los individuos del grupo de las gralarias, que suman más de 25 en Colombia. Identificarla les permitió establecer que los individuos que habían encontrado en otras partes del país y que presuntamente eran de la misma especie, pero que tenían diferencias sutiles en cuanto al color o al comportamiento, eran de otras especies del mismo grupo y sumaron 4 nuevas especies al inventario general de especies del país. Para finalizar este episodio, quiero leer un texto de un escritor chileno que encuentro que ilustra muy bien el espíritu de este podcast. Pero antes, les hago las siguientes invitaciones. La primera es que eres bienvenido si quieres parlotear, perchar, picotear o pernoctar con nosotros. Escríbenos sobre algún proyecto de aviturismo, de arte, literatura, música, sobre educación o conservación de las aves o si conoces alguna historia que nos quieras contar. En ese caso no dudes en contactarnos a través de redes y de nuestro correo electrónico. Nos ponemos de acuerdo y lo desarrollamos a 4 manos. O a 4 alas, mejor. Y la segunda es que si te gustó este podcast y no te quieres perder sus episodios, búscanos como Abuelo de Pájaro el podcast y síguenos en las cuentas de Instagram y Facebook. Allí encuentras el correo electrónico y la dirección web del sitio, donde periódicamente serán publicadas también las noticias y actualizaciones de los contenidos presentados. En Instagram nos encuentras como Abuelo de Pájaro Podcast, asimismo en Facebook como Abuelo de Pájaro el Podcast con mayúsculas capitales. Los episodios completos los puedes encontrar por el momento en mi canal de YouTube, en iVoox y en Spotify. Para terminar este episodio, como se los anuncié hace un momento, les voy a leer un texto de Pablo Neruda, quien en 1966 publicó una versión no comercial de su libro Arte de pájaros, que relata historias sobre vuelos de cielo y mar de pájaros y que en mi opinión le llega al corazón de quienes nos interesamos por el universo de las aves. Y es que los aficionados a las aves nos sentimos identificados con la poesía que Neruda descubrió en ellos y resumió hermosamente en el siguiente fragmento de El poeta se despide de los pájaros. Yo, poeta, popular provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida, pájaro a pájaro conocí la tierra, reconocí dónde volaba el fuego, la precipitación de la energía y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma y la inmovilidad no me detuvo. Bien, y es todo por este episodio. Me encanta saber que estuviste volando por acá, que te quedaste perchando, que parloteaste, que estuviste picoteando y pernoctaste conmigo hasta el final. Que pases un bonito resto de día. Soy María Fernanda Urdaneta y este es el podcast Abuelo de Pájaro. Nos vemos.